En el día de hoy, junto a mi equipo, vamos a abordar un caso muy importante en el país, el cual fue el caso de Replicar. Lo vamos a ver desde un enfoque general y ético, también desde un enfoque técnico y profesional, y por último lo veremos desde un enfoque social, institucional y reflexivo. En este grupo estamos Steven Cano, Juan Diego Velázquez y mi persona, Freddy Alexander Aristizábal. Buenas tardes, mi nombre es Steven Cano. Voy a hablar sobre el enfoque general y ético y hoy quiero presentarles una reflexión profunda sobre uno de los casos más representativos de fallas éticas, administrativas y financieras en Colombia. Es el caso Reficar. Este proyecto, que debía ser un símbolo de modernización y competitividad para el país, terminó convertido en un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando la ética profesional se debilita y cuando quienes están encargados de salvaguardar la transparencia financiera renuncian a sus responsabilidades. Al revisar el caso, nos encontramos con múltiples irregularidades sobre costos millonarios, manipulación contable, capitalización indebida de gastos y aprobación acelerada de pagos sin justificación técnica. Pero más allá del impacto económico, que ya de por sí fue devastador, lo más grave fue la vulneración del Código de la Ética IFAC. Este código, que debería ser el marco rector del actuar del contador público, fue ignorado, minimizando o simplemente incumpliendo por quienes tenían la obligación de actuar como garantes de la transparencia. El principio de integridad fue el primero en quebrantarse. La integridad exige en actuar con honestidad y decir la verdad incluso cuando no es conveniente. Sin embargo, los contadores y auditores permitieron se presentaran cifras distorsionadas y activos inflados, afectando la confiabilidad de los estados financieros. Esta acción, o más bien esta omisión, abrió la puerta para que las decisiones gerenciales siguieran un rumbo equivocado, ocultando la realidad económica de la refinería. El segundo principio vulnerado fue la objetividad. La objetividad exige independencia mental, capacidad para resistir presiones y valentía para tomar decisiones que no favorezcan en intereses particulares, sino del bienestar público. En Reficar ocurre lo contrario, hubo complacencia, presiones indebidas y una clara falta de independencia profesional. Los contadores se alinearon con decisiones que beneficiaban a directivos y contratistas, ignorando su papel como vigilantes del sistema financiero. La competencia y diligencia profesional también se vieron comprometidas, se omitieron análisis, se pasaron por alto señales de alerta y firmaron documentos sin la técnica requerida. Esto demuestra que no solo hubo una mala intención, sino también negligencia. La ética profesional exige estar actualizado, ejercer el cargo profesional y no aceptar información sin verificar suficiente. Nada de esto se aplicó en el caso Reficar. Las consecuencias fueron enormes: daño de patrimonio del Estado, pérdida de confianza en la contaduría, investigaciones fiscales y penales y un deterioro generalizado de la credibilidad en los sistemas de control. Pero también nos deja aprendizajes fundamentales. La ética no es una teoría abstracta, es una herramienta viva, necesaria y obligatoria. Es el escudo que protege a una organización del caos y a un país de la corrupción. Bueno, muy buenos días. Hoy quiero abordar el caso de Replicar desde una perspectiva técnica, analítica y centrada en los principios fundamentales del ejercicio contable y de auditoría, tomando como referencia el código de ética de la IFAC. Replicar en teoría debía ser un proyecto estratégico del país que trataba de modernizar la refinería y aumentar la capacidad de productividad y fortalecer la autoeficiencia energética. Sin embargo, se convirtió en un laboratorio de fallas administrativas, que hoy sirve como ejemplo de lo que no debe ocurrir en un proceso contable ni en una auditoría profesional. Como contadores, debemos analizar este caso en función de tres elementos. El primero sería la causa del fraude. El segundo, las normas y principios vulnerados. Y el tercero, las implicaciones profesionales.
Comencemos con las causas. En la matriz analizada encontramos múltiples factores, por ejemplo, el sobrecosto sistemático, deficiencias de los controles internos, ausencia de la supervisión efectiva y decisiones generalizadas tomadas sin bases técnicas. A esto se le suma que la práctica de capitalizar gastos que no debían capitalizarse, lo cual alteró la presentación del activo y creó una percepción financiera irreal de la empresa de Replicar. Es decir, hubo una manipulación contable para maquillar los resultados y presentar una supuesta eficiencia que nunca existió. Ahora, desde un punto de vista ético, se violaron casi todos los principios fundamentales. El principio de la integridad fue comprometido por los estados financieros que no reflejaban la situación real de la empresa. La objetividad, que se vio afectada por las presiones internas que influyeron en la revisión contable. La competencia y diligencia profesional se vulneraron porque los auditores no aplicaron los procedimientos adecuados ni ejercieron excepcionismos profesionales. Y finalmente, la conducta profesional que se quebrantó porque no se presentaron, no se respetaron las normas, leyes y regulaciones aplicadas. El papel del auditor en este caso de Replicar eh, era muy clave. Su función no era simplemente revisar los papeles, sino que cuestionar e investigar y buscar evidencia suficiente y apropiada en este caso. La auditoría debió detectar los sobrecostos desproporcionados, las fallas en los controles y las irregularidades en capitalización de gastos. Si hubiera existido la independencia mental y el rigor metodológico, el caso habría sido detectado mucho antes y con menor impacto económico. Pero también hay un elemento esencial, la responsabilidad social del contador público. Nuestra labor no es hacia la empresa únicamente, es hacia el interés del público. Cuando un contador falla, no solamente está afectando un estado de situación financiera, se afecta también la confianza de los inversionistas, la estabilidad económica y la credibilidad de la profesión. En un caso como Refricar, una actuación ética habría protegido el patrimonio público y la reputación institucional. Las consecuencias que se tuvieron en este caso de este incumplimiento ético no fueron solo disciplinarias o legales, sino también reputacionales. La profesión contable quedó muy cuestionada y y la ciudadanía perdió confianza en los informes financieros del sector público. Esto demuestra que cuando la ética falla, falla todo el sistema. Este caso nos invita a recordar que ser contador no solo es un trabajo técnico, sino un compromiso profesional. La firmeza ética y la independencia son cualidades indispensables y no negociables. Por eso, el caso de Refricar debe verse como una lección. Cuando la ética deja de ser prioridad, los resultados pueden ser devastadores. Muchas gracias. Yo presentaré un análisis reflexivo sobre el caso Refijar, no solamente enfocándome en las fallas técnicas o contables, sino que también en el impacto social, institucional y ético que este escándalo ha producido en Colombia. Reficar debía ser un símbolo de progreso, sin embargo, terminó convirtiéndose en una muestra palpable de cómo la falta de ética y de control puede afectar no solamente a una empresa, sino que también a un país entero. Hablar de este caso no es solamente hablar de números, es hablar de confianza, de responsabilidad y de la necesidad urgente de fortalecer la cultura ética en la función pública y en el ejercicio contable. El fraude contable en Reficar tuvo unas causas profundas, decisiones gerenciales erradas, ausencia de control, presiones indebidas y manipulación de información con el fin de ocultar sobrecostos. Pero estas causas no son solo administrativas, también son culturales. Reflejan una normalización de prácticas incorrectas, una aceptación tácita de que inflar costos, maquillar cifras o flexibilizar
controles puede justificar el cumplimiento de objetivos o intereses particulares. Esa mentalidad tuvo un impacto devastador. Recordemos que los recursos involucrados eran públicos, eran recursos que pertenecían a todos los colombianos. Por eso, cuando un contador o auditor falla, no solamente está fallando ante un gerente, está fallando ante toda una sociedad. En ese sentido, la profesión contable tiene un rol profundamente ético y social. Garantizar que cada peso público se administre con transparencia y que cada informe financiero sea un reflejo fiel de la realidad. El código de ética de la IFAC, que regula nuestro actuar profesional, no existe para decorar manuales. Existe porque la sociedad necesita confiar en nosotros. Cuando se vulnera la integridad, se destruye la credibilidad, vulnera la objetividad, se corrompe el juicio. Cuando se vulnera la diligencia, se abre paso a la de negligencia, y cuando se vulnera la conducta profesional, se desacredita toda la profesión. En Reficar ocurrió exactamente eso. Los responsables no solamente fallaron a nivel técnico, sino también a nivel moral. Permitieron la manipulación contable, omitieron alertas, ignoraron señales y avalaron decisiones que no eran correctas. La pregunta es, ¿qué habría pasado si uno solo de ellos hubiera actuado con integridad? Probablemente el impacto habría sido menor. Desde una perspectiva social, las consecuencias fueron enormes: pérdidas de recursos públicos, disminución de la confianza ciudadana, deterioro de la imagen institucional y consecuencias profundas sobre la función del contador en la sociedad. Sin confianza no hay desarrollo, sin ética no hay confianza. Por eso nuestra responsabilidad como futuros profesionales es actuar siempre con transparencia, incluso cuando sea difícil. Significa decir la verdad, aunque incomode. Significa denunciar irregularidades, aunque genere tensiones. Reficar no solo debe verse como un escándalo, sino como una advertencia de lo que ocurre cuando la ética no es prioridad y una advertencia de lo que debemos de evitar a toda costa. Y sobre todo una invitación a ejercer la contaduría de forma responsable, digna y orientada al bien común. Muchas gracias por su atención.